10 lugares que ver cerca del santuario de Torre-Ciudad. El primer documento que hace referencia a Torre-Ciudad es de 1066, aunque propiamente no se habla de la ermita existente sino de un poblado. Durante varios siglos, la zona donde se encuentra la ermita fue gobernada por los árabes. A raíz de la dominación árabe la imagen fue escondida y, más tarde, una vez reconquistada la zona por los cristianos, se devuelve a la ermita. La imagen de Torre-Ciudad fue entronizada en su ermita en el año 1084, una vez que este territorio ya había sido reconquistado. Sin embargo, no fue hasta el año 1100 en que se pudo recuperar Barbastro de la dominación árabe y, como consecuencia, Torre-Ciudad perdió la utilidad militar que había tenido durante una generación como atalaya y punta de lanza de la Reconquista, y poco a poco fue perdiendo su población, aunque siempre permaneció la devoción a la imagen de la Virgen en los vecinos de la comarca. A lo largo de 9 siglos, desde los mismos días de la Reconquista, se ha rendido culto ininterrumpido a Nuestra Señora de Torre-Ciudad en su ermita colocada en lo alto de los acantilados que dominan el cauce del río Cinca. Durante muchos años, generación tras generación, los pueblos de la comarca han mantenido viva la costumbre de acudir en peregrinación a este lugar para rezar a la Virgen, confiarle sus alegrías y sus penas, pedir por sus necesidades y agradecerle favores y gracias. La devoción estaba arraigada en numerosas localidades de una zona bastante amplia, cuidando especialmente de la Virgen, los vecinos de Secastilla, Volturina, Ubiergo, la Puebla de Castro y El Grado. El Opus Dei siempre ha estado muy vinculado a este santuario. Su fundador, San José María Escrivá de Balaguer, cuando apenas tenía 2 años de edad, contrajo una grave enfermedad y fue desahuciado por los médicos. Estos, perdida ya toda esperanza, anunciaron a los padres del niño que le quedaban pocas horas de vida. En aquellos momentos de angustia, su madre, Dolores Albás, pidió confiadamente a Nuestra Señora de Torre-Ciudad, por la que sentía gran devoción, el favor de la curación de su hijo, prometiéndole que si lo salvaba lo llevaría a la ermita para ofrecerlo a la Virgen, en peregrinación de acción de gracias. Nuestra Señora acogió su oración. La noche en que el médico había abandonado la casa, la enfermedad empieza a remitir. Cuando a la mañana siguiente vuelve el doctor y pregunta, ¿a qué hora falleció el niño? Los padres contestan con alegría. No solo no ha muerto, sino que está perfectamente. Los padres cumplieron puntualmente su promesa y a pesar de las dificultades que entrañaba el viaje, llevaron al niño a la ermita a ver a la Virgen. La memoria de aquella romería permaneció viva en el hogar de los Escrivá y allí, José María oiría más tarde el relato de la aventura. Torre-Ciudad siempre ha sido un lugar de piedad mariana, millares de personas se han postrado a los pies de la Virgen de Torre-Ciudad durante 9 siglos para solicitar su amparo y agradecer los favores recibidos. Fieles en el santuario de Torre-Ciudad. San José María también se quiso sumar a esta tradición. Bajo su impulso espiritual, y con el deseo de difundir la devoción a la Madre de Dios, se levantó el nuevo santuario como lugar de conversión bajo el amparo de la Santísima Virgen, y se abrió culto en 1975. El milagro que San José María deseaba era la conversión y la paz para muchas almas. Con ese fin, dispuso que se construyeran las capillas de los confesionarios y que todo se cuidase para rezar con fe y devoción. Retablo del santuario de Torre-Ciudad. Estación de Vía Crucis en el santuario de Torre-Ciudad. Es frecuente entre los devotos de la Virgen acudir aquí para celebrar aniversarios, ofrecer sus hijos a Nuestra Señora, solicitar la bendición de instrumentos de trabajo, encargar celebraciones de misas y ofrendar velas a la Virgen. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Lugares que visitar en los alrededores de Torre-Ciudad. En los alrededores del santuario de Torre-Ciudad se pueden visitar lugares como Barbastro, a 23 kilómetros del santuario de Torre-Ciudad. Desde que fue fundada a finales del siglo VIII ha venido desempeñando el papel de la capital del Somontano. La ciudad ofrece al visitante un atractivo recorrido alrededor de su historia, sus personajes y de las huellas que dejaron en la ciudad. Fue el lugar de nacimiento de San José María Escrivá de Balaguer. San José María Escrivá, casa natal santuario de Torre-Ciudad. Los principales lugares para visitar son la catedral, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, declarada Monumento Nacional en el año 1931, el Museo Diocesano, el Palacio Episcopal, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San José María, la Plaza del Mercado, el Museo de los Mártires Claretianos. Realizar la ruta del vino de Somontano desde Barbastro. 29 bodegas que marcan la diferencia, 15 variedades de uva que aman a esta tierra y 268 vinos que sorprenden. Somontano, carácter, fuerza y pasión por el trabajo desde 1984.
Situado en el corazón de la provincia de Huesca y a los pies de los Pirineos, el Somontano es un lugar privilegiado que reúne las condiciones perfectas para la elaboración de grandes vinos. Bodegas de fama internacional como Enate, Laos, Somos, Viñas del Vero y Blecua se encuentran a pocos kilómetros del santuario de Torreciudad. En la misma ciudad de Barbastro se puede visitar el Museo del Vino del Somontano. Aínsa, un pueblo a 42 kilómetros del santuario de Torreciudad. La villa medieval de Aínsa está catalogada como conjunto histórico-artístico. Se encuentra situada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. La iglesia románica de Santa María está considerada como uno de los mejores ejemplos del románico del Alto Aragón. En su claustro se unen los estilos románico y gótico. Aínsa es uno de los municipios que forma parte del Parque Cultural del Río Vero. El Parque Cultural del Río Vero es un espacio que aúna el patrimonio cultural y natural en su más amplio sentido, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, etnográfico, paisajístico, geológico, museístico y gastronómico. Alquézar, a 48 kilómetros del santuario de Torreciudad. Al igual que Aínsa, Alquézar también está declarado conjunto histórico-artístico. No hay que perderse la visita a la Colegiata de Santa María. Tras la Reconquista, esta fortaleza musulmana se reconvirtió en colegiata cristiana, y en los siglos posteriores se fueron añadiendo elementos de diversos estilos artísticos. Para descubrir los bellos rincones del río Vero a su paso por la localidad, es ideal hacer a pie la sencilla ruta de las pasarelas de Alquézar. Es un plan ideal para hacer en familia. Alquézar es otro de los municipios que forma parte del Parque Cultural del Río Vero. Huesca, su catedral y la iglesia de San Pedro el Viejo, a 76 kilómetros del santuario de Torreciudad. La catedral de Huesca se encuentra en el lugar más elevado de la colina sobre la que se asentó la primitiva ciudad de Huesca. Junto con el ayuntamiento constituye el centro del recinto histórico de la ciudad. Construida entre los siglos XIII y XVI, cabe destacar su impresionante retablo mayor, esculpido en alabastro por Damián Forment, en los inicios del siglo XVI. Declarada Monumento Histórico-Artístico desde el año 1931. También cabe destacar la capilla del Santo Cristo de los Milagros, donde mucha gente acude a orar y pedir por sus necesidades. La iglesia de San Pedro el Viejo es una de las más antiguas de España. De estilo románico, cuenta la tradición que el Santo Grial fue trasladado a la iglesia de San Pedro el Viejo en el año 553, que acababa de ser construida por el obispo Vicencio, con el fin de custodiar la sagrada reliquia, y allí reposó hasta el año 711. El Castillo de Loarre, a 108 kilómetros del santuario de Torreciudad. El Castillo de Loarre se encuentra en la provincia de Huesca, en la sierra del mismo nombre. Es un ejemplo de fortificaciones románicas, mejor conservadas de toda la península ibérica. Se construyó en un territorio ganado a los musulmanes, en un emplazamiento estratégico para controlar su avance. En el año 1906 fue declarado Monumento Nacional, en el año 2006 Bien de Interés Cultural, y en la actualidad, se está trabajando para que se le incluya en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Jaca, a 112 kilómetros del santuario de Torreciudad. Situada en uno de los valles del Pirineo más bellos, Jaca, con sus más de 2000 años de historia, se sitúa como una de las ciudades más antiguas de España. Por ella pasa el Camino de Santiago francés. Su catedral, emplazada en pleno casco histórico, es una de las más antiguas de España. Su construcción, a partir del año 1077 por orden del rey Sancho Ramírez, está estrechamente vinculada a la fundación de la propia ciudad. También dice la tradición que su construcción estuvo directamente relacionada con la conservación del Santo Grial, que lo albergó desde el año 1063 al año 1071. El Museo de las Miniaturas Militares ubicado en la ciudadela de Jaca está compuesto por más de 32.000 figuritas, y permite visualizar la evolución de los ejércitos a través de la historia. Monasterio de San Juan de la Peña, a 134 kilómetros del santuario de Torreciudad. Tras destruirse a finales del siglo X el edificio original, fue refundado en el primer tercio del siglo XI por Sancho el Mayor de Navarra. En ese momento empezó su época de esplendor, promovida por los primeros reyes aragoneses y se convirtió en el panteón de la familia real. El claustro es la joya artística más interesante del monasterio, tanto por su ubicación como por la calidad de las esculturas que lo decoran. A partir del siglo XIII el monasterio fue perdiendo importancia y poco a poco entró en un lento declive. En 1889 fue declarado Monumento Nacional. El Santo Grial permaneció allí hasta el año 1399, cuando Martín el Humano lo reclama a los monjes.
Tirolina Valle de Tena, a 118 kilómetros del santuario de Torre-Ciudad. A 38 kilómetros de Jaca, en Os de Jaca, se encuentra la tirolina doble más larga y alta de Europa. Es una tirolina extrema, pero apta para todos los públicos. Es también una tirolina adaptada a personas con minusvalía, la única en España con estas características. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. Este extraordinario paisaje montañoso tiene por centro el macizo calcáreo de Monte Perdido, con 3.352 metros de altura. Se extiende por una superficie de 30.639 hectáreas. Sus principales municipios son Torla, a 86 kilómetros de Torre-Ciudad, Broto, a 82 kilómetros del santuario de Torre-Ciudad, Fanlo, a 79 kilómetros del santuario de Torre-Ciudad, y Tellacín, a 67 kilómetros del santuario de Torre-Ciudad. Son infinitas las excursiones que se pueden hacer en este valle. La ruta que te lleva hasta la cascada de Cola de Caballo es un clásico y una de las más bonitas, es apta para hacer en familia. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides activar la campanita para no perderte de nada, suscribirte y darle like a este video. Hasta la próxima.